Con lo que está ocurriendo en Argentina, porque el gobierno de Javier Milei inicia una nueva semana de protestas y paralizaciones. Hoy comienzan los trabajadores del sector estatal y de educación, y el miércoles sigue el sector aeronáutico. Todos exigen una recomposición de los sueldos. Vamos a ver en la primera nota. Las paralizaciones y protestas no dan tregua al gobierno de Javier Milei. Este lunes inicia un paro de la Asociación de Trabajadores del Estado, que exige aumentos de sueldos, al que se une la Confederación de Trabajadores de Educación, que complica el próximo inicio de clases. Los representantes de estas asociaciones no aceptan el aumento del 12% del salario mínimo dispuesto hace 2 semanas por el gobierno y exigen una recomposición salarial frente a una inflación que supera el 254%. Por si fuera poco, este miércoles 3 gremios del sector aeronáutico también iniciarán una paralización que desde hoy afecta a más de 300 vuelos. En las próximas horas se esperan marchas multitudinarias en las calles en rechazo a una política de sueldos que no guarda relación con las tasas de inflación que padece el país. Pues según los representantes sindicales, la remuneración tiene un desfase del 70% respecto al alza de precios que día a día se registra en Argentina. Estas protestas se suman a las pugnas entre Milei y los gobernadores de las distintas provincias que se oponen a los recortes de presupuesto y que podrían poner en juego muchas de las reformas anunciadas por el gobierno, que sigue enfrentando marchas y paralizaciones en las calles. Bueno, es un panorama bastante complicado para el gobierno del presidente Javier Milei, que recién asumió en diciembre. O sea, no ha pasado ni 2 meses y está enfrentando toda esta ola de protestas que me imagino su equipo de gobierno de alguna manera tenía previsto que esto iba a ocurrir. Porque lógicamente todos los sectores gremiales, sindicales, no iban a estar de acuerdo con los recortes que plantea Milei, principalmente porque el gobierno no tiene plata para seguir pagando subvenciones, para seguir pagando rescates o ayudando gente. Ya no se puede. Pero pese a que han anunciado un alza en el sueldo mínimo, pues esto no es suficiente. Hay un desfase, como señalan los representantes sindicales, que tienen razón. Hay un desfase de 70% entre los sueldos y cómo van subiendo las cosas. Para que tengan una idea, en enero la inflación fue cerca del 20,6% aproximadamente. Más de 250% con lo que subió lo mismo el año pasado. En enero a este enero hay una diferencia casi de 250%, lo cual es una cifra exorbitante, es terrible. Pero lamentablemente el gobierno no tiene plata para poder seguir ayudando gente. Lo peor es que todo esto ocurre mientras hay un enfrentamiento entre el gobierno y los gobiernos regionales, entre los gobernadores de las provincias, principalmente las provincias del sur, de la región de la Patagonia. ¿Qué es lo que ellos dicen? Bueno, como se les ha recortado el presupuesto del cual ellos disponen, las provincias del sur dicen, bueno, si no nos van a dar el presupuesto, no va a haber gas ni petróleo para todo el país. Las regiones del sur proveen del 80% de los hidrocarburos que necesita el país. Entonces están, digamos, ya recurriendo a una especie de amenaza medio mafiosa, ¿no? O sea, no nos dan más plata, pues no va a haber combustible ni gas para todo el país. Y lógicamente eso pone las cosas muy difíciles para el gobierno de Milei y para ejecutar todos los cambios que él desea hacer, ¿no? Es difícil porque además esto se sostiene, uno podría decir, oye, pero en Perú también el sueldo mínimo no alcanza para nada. Así es. O sea, eso es evidente y sin embargo la gente no sale a las calles con esa intensidad. ¿Por qué? Porque en nuestro país nosotros al final del día estamos acostumbrados a encargarnos nosotros. Que papá gobierno, en verdad, nunca se va a encargar, o mamá gobierno, pues ahora que anda dedicada a ser mamá, no se va a encargar y que nosotros tenemos que ver qué hacemos, cómo lo hacemos y salir adelante. Argentina ha vivido ya varias décadas, son varias generaciones que de alguna manera se han acostumbrado o que las han criado, han crecido en un contexto de subvenciones, en un contexto de rescates, en un contexto de asistencialismo. Y el problema es que cuando de pronto te quitan todas esas herramientas, cuando tú has crecido con ellas, son parte de tu día a día, es muy difícil de pronto decir, a ver, nada, pues, a ver qué haces. Así es como el cambio traumático que pueden enfrentar muchos jóvenes a los que los papás siempre les han dado de todo y de repente se encuentran con una crisis en la que, ¿sabes qué? Tienes que salir a trabajar y buscártela tú solo. Claro. Y ahí comienzan los problemas, porque ya no hay plata para pasaje, no hay plata para lujos ni nada, así que si quieres plata, trabaja y consíguela. O sea, ya no hay plata para regalar. Es más o menos lo que le está pasando en este momento a Argentina.
todos los gremios, todos los grupos sindicales dependían de la ayuda del gobierno, de esos rescates para muchas cosas y lamentablemente ya se les acabó el dinero. El gobierno asumía parte de los costos de electricidad, de las tarifas de agua, de las tarifas de transporte público, de salud, etcétera. Una serie de rescates, incluso había rescates para las parejas que no tenían trabajo por la cantidad de hijos que tenían, por el tiempo que tenías sin poder trabajar, la edad que tenías, etcétera. Simplemente el gobierno ha dicho, bueno, lamentablemente ya no tenemos plata. O sea, vean las arcas, vean las cajas fuertes, o sea, ya no hay dinero, así Porque que cada uno, si quieres plata, tienes que ponerte a trabajar. Porque hay algunas subvenciones que por supuesto tienen que seguir existiendo. Las pensiones para los adultos mayores, personas que están en situaciones de vulnerabilidad extrema. Discapacidad, por ejemplo. Discapacidad, y sabemos que no es fácil encontrar un trabajo, se hace casi imposible. Pero hay personas que perfectamente podían salir a trabajar, pero el problema es que crecieron en un mundo donde no era estrictamente necesario. Y no es tan fácil, como digo, de pronto decir, a ver, te quito el flotador, no te ahogues, ¿ah? Así es. Flota, nada. Así es. Y parte del problema que tienen con las provincias... Es bien duro. Así es, parte del problema que tienen con las provincias, aunque no lo creas, empezó a destaparse cuando empezaron a hacer una auditoría de la cantidad de shows y conciertos que hacían en las provincias, en diferentes provincias argentinas. Y cuando se dieron cuenta, esta plata salía de la plata que les daba el gobierno para ejecutar obras. Claro. Y se dedicaban, bueno, a contratar artistas, que bueno, es su trabajo, van y lo hacen, pero decían, oye, vamos, esa plata la puedes utilizar para arreglar los hospitales, primero las carreteras, ¿no? o sea, lo que está pidiéndote la gente. En cambio, o sea, haciendo juerga y bumba bumba tampoco vas a resolver los problemas de la gente. Ahí es donde han venido los problemas. Incluso ha habido reclamos de muchos artistas que decían, bueno, nos están quitando la posibilidad de trabajar. No, pues sigan trabajando, que les paguen con lo que puede generar esa provincia, o que de ahí salga ese dinero, pero que no pidan plata para obras públicas y que las van a utilizar para conciertos, porque los conciertos no son obras públicas. No, y en un momento donde hay necesidades, ¿no? Así es. Y claro, el problema es el asistencialismo, el problema son todos estos gobiernos que solucionaban emitiendo cheques, endeudándose, y son a las nuevas generaciones a las que les toca pagar esa cuenta. Son a esas generaciones que de repente están pasando a su jubilación. Y de pronto se dan cuenta que no hay plata para esa jubilación, no hay plata para esa vida digna después que tú has aportado, después que tú has trabajado, que te has esforzado. ¿Y quién paga la cuenta? Y ese es el problema. Tenemos que mirar en el ejemplo de Argentina, teniendo tantas oportunidades, tanta materia prima, tanto turismo. Tenían muchísimos recursos para haber tenido una mejor gestión económica y sin embargo, cheque en blanco, cheque en blanco, cheque en blanco, y ahí están las consecuencias. Así es, lamentablemente son las consecuencias de una mala administración, muchas veces del populismo.